Muy bien, hermano, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Y en las tres reuniones anteriores estuvimos hablando acerca de la carta a los hebreos. Creo que fueron tres o dos, no recuerdo bien. Eh, Hablamos acerca de la carta a los hebreos, donde esta es la única, una de las cartas que no aparece un autor conocido, sino que aparece solamente mencionado Dios en el primer versículo. Algunos le atribuyen esta carta a Lucas, a Bernabé, incluso a alguna mujer que haya podido escribir esta carta. Y aunque lleva todo el sello paulino de Pablo, pero es difícil de que haya sido escrita por el apóstol Pablo, pues en la segunda carta a los tesalonicenses, escriben los tesalonicenses, ahí el apóstol Pablo dice, dice en la segunda carta, dice así, en el capítulo 3 verso 17: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así que toda carta del apóstol Pablo iba a llevar su firma o iba a llevar su signo. Y esta carta no aparece firmada por el apóstol Pablo, aunque lleva todo el sello paulino. Incluso él escribe en un griego muy rico, que es el griego clásico, pero si la leyéramos sin la conclusión de esta carta, donde está la bendición y las salutaciones finales, podríamos entender perfectamente que es un sermón. Podríamos leerlo como un sermón, pero termina como una carta, pues dice en el capítulo 13, verso 23: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Es la misma forma en la cual el apóstol Pablo se despide en otras epístolas. Y por lo que nos muestra allí al finalizar la carta, al parecer la escribe alguien muy cercano al círculo del apóstol Pablo. Por eso es que algunos se la atribuyen a Lucas, que Lucas pudiera ser el autor de la carta. O sea, el autor, aunque con toda la influencia del apóstol Pablo. Lucas escribe el Evangelio y escribe también el libro de los Hechos. Y aquí se escribe, como mencionaba, con un griego muy rico. Aquí en el capítulo 1 se menciona la superioridad del Hijo. En el capítulo 2 la superioridad de los ángeles. Y ahora veremos en el capítulo 3 verso 1, donde el Señor Jesucristo es superior a Moisés. Mire, he estado dándole vueltas a estos pasajes bastante, estudiándolo, y tiene una riqueza tremenda en toda la figura, en toda la figura que nos entrega el autor de la carta. Y vamos a leer los 6 versículos del capítulo 3. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos
en la esperanza. El Señor añada bendición a su palabra. El, el comienzo aquí en el capítulo 3 dice, por tanto, y nos conecta con todo el pensamiento anterior, por todo lo que se ha venido diciendo, que el Señor Jesucristo, que dice allí en el capítulo 2, verso 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y en estos pasajes se va a exaltar a Jesús, a Jesús. Y vale la pena destacar que es importante considerar la manera que tiene el Espíritu Santo de hablar acerca del Señor, de Jesús, como humano, como hombre, exaltándolo en su humanidad, en su humillación, y a diferencia de cuando se menciona el Cristo o cuando se menciona el Señor Jesucristo. Es importante considerarlo a través de todas las escrituras. Esta es una carta difícil, no es fácil, pues fue escrita principalmente para los hebreos, para invitarles a que abandonaran el atrio donde está el altar y pasaran al lugar santísimo donde está Dios. Y también que abandonaran el alma y pasaran al espíritu. Así que es importante considerar para quién fue escrita la carta. Quien la lee, quien la lee debe interiorizarse acerca de los 5 primeros libros de Moisés, de la ley. Y en este pasaje vamos a ir a considerar el Éxodo. Tenemos que ir necesariamente al Éxodo porque se está mencionando a Moisés y se está mencionando también a Aarón. Así que aquí se hace un paralelo entre Jesús, y una vez mencionamos a Jesús así a secas, y un hermano nos llamó la atención porque éramos irreverentes. Pero la Escritura lo menciona así, para hablar acerca de su humanidad, el humano, el hombre que vino a rescatarnos, que vino a salvarnos, que vino a redimirnos, que vino a entregar su vida en rescate por nosotros. Y dice, por tanto, hermanos santos. Podría decir el autor, y, y dicho sea de paso también, que aquí se parece más a una salutación como las que hace el apóstol Pablo en los primeros capítulos de todas las cartas. Comienza el capítulo 1 y 2 entrando de lleno al tema, pero aquí en el capítulo 3 está hablando a hermanos santos, hermanos santos. Mire, aquí nos identifica a los lectores redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. En el, en el verso 11 del capítulo 2 dice así, capítulo 2 verso 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos, de llamarnos hermanos. ¿Sabe el costo de nuestra hermandad? El privilegio que tenemos de llamarnos hermanos, hermanos en Cristo, hermanos del Señor Jesucristo. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos
Romanos 8:29. Dice así, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, no es menor esto. Consideremos el privilegio que el Señor nos ha otorgado de que seamos llamados sus hermanos, siendo Él el primogénito, el primero, el primer hijo, y de ahí todos nosotros, los que habíamos de creer en Él. Cabe destacar de que cuando en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito, pero deja de ser unigénito una vez que ha ido a la cruz del Calvario y ha ganado creyentes en Él, y Él pasa a ser el primogénito. No es el unigénito, pasa a ser el primogénito, el primogénito. Ahora, cuando dice aquí que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Luego, en el verso 17 del capítulo 2, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahora, tenemos que, cuando nos viene a introducir en el tema que nos va a ocupar en esta noche, en cuanto al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Señor Jesucristo en su identificación. Mire, cuando vemos a Moisés, Moisés es el libertador de Israel, de Egipto, el libertador, sacó al pueblo. Aarón, el sumo sacerdote. Y vamos a ponerlo en paralelo con la persona del Señor Jesucristo, que es una persona, pero con los dos ministerios. Él es, él es el apóstol y es sumo sacerdote. Ahora, la calidad de hermanos, porque cuando dice aquí en el verso 17, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Como fue Moisés, como fue Aarón en la casa, en el pueblo, semejante a sus hermanos. Ahora, por tanto, hermanos santos, y aquí el mensaje es para cada uno de nosotros en esta noche. Hermanos santos, hermanos del Señor. Primeramente somos hermanos del Señor y luego hermanos entre nosotros, porque hemos sido adoptados por medio de Jesucristo. Tenemos a nuestro Dios por Padre. Tenemos a nuestro Dios por Padre. Y no es menor el título que se nos entrega. No es menor. Y nos dice participantes del llamamiento celestial. Ahora, no se trata de que haya sido un llamado desde el cielo mismo, más bien los mejores manuscritos nos hablan de un llamamiento espiritual. Es lo que, es lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, cuando Moisés
es llamado allí desde la zarza con renuencia, con renuencia. Él dice, soy tardo en el habla, soy torpe de lengua, y él pone excusas para salir, para ir en busca del pueblo. Jehová le dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto a causa de sus exactores. Y lo envía, y envía por medio de Moisés, hace el llamamiento. El llamamiento para el pueblo es un llamamiento terrenal, es un llamamiento terrenal. Es para sacar a los esclavos de Egipto, y llevarlos hacia la tierra prometida, hacia la libertad, atravesando el Mar Rojo. El Señor Jesucristo nos hace partícipes, participantes del llamamiento celestial. Dios nos llamó y nos llamó por su Espíritu, usando a un predicador, usando un folleto, usando un Nuevo Testamento de los Gedeones, usando diferentes medios, pero el Señor nos llamó. Y no es un llamamiento terrenal, es un llamamiento celestial, porque es Dios mismo quien se ocupa para llamarnos espiritualmente, para salir de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hechos participantes, hechos participantes del llamamiento celestial. Participantes. Ahora, cuando vamos allí a Pedro, a, a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, veamos el verso 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Somos llamados, somos participantes del llamamiento celestial, pero para ser participantes de la naturaleza divina. Mire, lo que se nos ha dado, y cuando uno no tiene al Señor Jesucristo, cuando una persona no tiene al Señor Jesucristo, cuando no entiende el propósito por el cual ha llegado a este mundo, cuando ve que todo a veces se pone oscuro, se pone difícil la vida y no le encuentra razón a la existencia, muchos acuden al suicidio para terminar con su pobre existencia. Pero cuando el Señor nos llama y nos trae, nos da razón para vivir con Cristo el Señor, con Cristo el Señor. Se tiene una razón para existir. Ahora, este es un llamado de atención en las Escrituras, donde nos dice, por tanto, porque el Señor en el capítulo 1 es superior a los profetas, en el capítulo 2 es superior a los ángeles, superior a los ángeles. Aunque humanamente fue hecho un poco menor que los ángeles, según el capítulo 2 verso 9, pero vemos que él, dice, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero mientras el Señor viene, nos llama y nos da a nuestra vida propósitos para vivir. Nos dice aquí, hay una palabra que dice aquí, considerad, considerad. Ahora, la palabra considerar
La podemos también con un sinónimo, puede ser reflexionar, reflexionar o meditar, que consideremos, que tomemos en cuenta al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. A veces se pasan por alto estos textos, se pasan muy así someramente, someramente, muy por encima esta profunda enseñanza donde nos exhorta el Espíritu de Dios a tener en cuenta al apóstol, al apóstol. Es la única vez en todas las escrituras donde al Señor Jesucristo se le llama apóstol. Es es la única vez. Apóstol y sumo sacerdote. Ahora, Moisés también fue un apóstol, porque fue enviado por Dios, por Jehová Dios, para ir a libertar al pueblo de Israel de Egipto. La palabra apóstol significa enviado, con un propósito, enviado. Ahora, allí en Juan 17, Juan 17, verso 3, Juan 17, verso 3, vamos a considerar allí donde el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo es el apóstol, el enviado. Él es, con todas las letras, el Señor Jesucristo es el apóstol de nuestra profesión, es el enviado, a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, en Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan, capítulo 20, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21, dice, dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los enviados, los apóstoles, hay un apostolado, y el apostolado supremo es el apostolado de la persona del Señor Jesús. En Hechos capítulo 3, versos 20 y 21, Hechos 3, versos 20 y 21 dice así: y él envía a Jesucristo. Dice el verso 19 para entender el contexto. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El enviado. Gálatas 4:4 dice: habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El enviado, el apóstol. Ahora él es apóstol y él es sumo sacerdote, sumo sacerdote. Y este va a ser el tema a través de hasta el capítulo 8, eh, donde lo va a ir mencionando en forma reiterada, porque el capítulo 8 verso 1, este es el tema o el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el Espíritu de Dios. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote.
Y se viene hablando desde el capítulo 2, verso 17 en adelante, acerca del sumo sacerdote. Mire, el pueblo de Israel tenía a Moisés como apóstol, como enviado, con el propósito de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, y tenía a Aarón como el sumo sacerdote para ministrar en las cosas sagradas en el templo, para presentar los sacrificios. Pero ahora tenemos nosotros a nuestro apóstol, a nuestro Moisés, a nuestro Moisés, que nos libertó, y Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Aarón de nuestra profesión, de nuestra elección, de lo que nosotros vivimos, lo que profesamos, lo que creemos. Dice en nuestra Biblia, la del 1960, dice Cristo Jesús, pero debemos omitir Cristo porque se está hablando acerca del Señor Jesús. Los mejores manuscritos, los mejores manuscritos omiten Cristo. Yo tengo aquí en mi mano, una versión. Yo no sé si conocen la versión de Pratt, la versión de Pratt, eh, que es, que es la que usan los hermanos. Se trata de la versión de H. B. Pratt, revisada en el 1929 y que es conocida como la versión moderna. Y dice en en el verso 2 del capítulo 3, el cual es fiel al que le había constituido, así como, a ver, tengo en el verso 1, perdón, en el verso 1. Dice, por lo cual, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerada el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús. Y en el capítulo 5, verso 7, en el capítulo 5, verso 7, dice algo similar, el cual Jesús, si usted lo revisa en su Biblia, en el 5:7, dice, y Cristo en los días de su carne. Y acá nos dice, el cual Jesús en los días de su carne. Porque el el énfasis de la carta a los hebreos, ¿y por qué menciono esto? Porque el énfasis que se nos pone aquí en la carta a los hebreos es del Señor Jesucristo en su humanidad, el humano. Y quiero también decir de que el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Es Dios. Y lo menciona el capítulo 1. El Señor Jesucristo es Dios. Dice allí en el capítulo 1 que el Señor dice, siendo el resplandor de su gloria, dice, donde siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, cuando él es el creador por quien asimismo hizo el universo, Él es Dios, pero en los siguientes capítulos se va a exaltar al Señor Jesucristo como humano, el humano, el humano que venció en la cruz, el hombre, el hombre que venció en la cruz. El Señor Jesús, el Señor Jesús es, vino desde el cielo y él no dejó de ser Dios. Y cuando se fue al cielo, él no dejó de ser hombre. Es el único ser con dos naturalezas, 100% Dios, 100% hombre.
Él dejó la majestad en los cielos. Y la Escritura nos centra la atención en el hombre en este pasaje. Ahora nos dice que lo consideremos. Muchas personas, muchos eh, se centran en lo que es la meditación, en, en métodos orientales, pero los creyentes debemos ir a considerar, a meditar, a reflexionar en la persona del Señor Jesucristo. Dice allí, Primera de Timoteo, capítulo 3 verso 16. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y Él vivió como uno de nosotros. Él, cansado del camino, llegó hasta el pozo de Jacob. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Él, cuando iba a predicar, predicó en una barca prestada. Y cuando fue a la cruz, Él fue a una cruz que no le pertenecía. Cuando fue sepultado en una tumba que fue ofrendada por José de Arimatea. Humano, él no tenía dónde recostar su cabeza, pero quiso venir desde el cielo mismo hasta esta tierra. El dueño del universo, el que era el resplandor mismo de la sustancia de Dios, la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos dice la Escritura, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, en cuanto a su deidad. Pero en cuanto a su humanidad, vemos que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dos naturalezas en una sola persona, en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando, cuando lo expone aquí el Espíritu Santo de Dios en el capítulo 3, verso 2, Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora se va a mencionar en 5 oportunidades acerca de la casa de Dios, la casa de Dios. Allí nos dice que el Señor Jesucristo es fiel. Y nos dice allí en el verso 5, vamos viendo los contrastes entre el Señor Jesucristo y Moisés. El verso 2 dice, el cual fiel, es fiel, porque sigue siendo fiel. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Es fiel al que le constituyó, como también lo fue. Mire, de Moisés se habla en pasado, pero del Señor Jesucristo se habla en presente. Lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Moisés, mire, para el pueblo de Israel, para los israelitas, leer una carta como los hebreos, muchos muchos la rechazaron, porque Moisés era un monarca para los israelitas. Moisés fue el libertador. Moisés fue el que los sacó desde Egipto con mano poderosa. Moisés fue el que extendió la mano con su vara y el mar rojo se abrió y pasaron los millares de Israel por el mar en seco, con el mar a su derecha y el mar a su izquierda. Así que tenían una visión completamente diferente al Señor Jesucristo. No podía ser que el hijo de un carpintero, que el hijo de un carpintero fuera superior a Moisés. Imposible para los israelitas más radicales, para los más ortodoxos. Tanto así que costó mucho para que esta carta
fuera reconocida dentro del canon bíblico y fuera insertada dentro del canon bíblico. Ahora, nos dice que de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora, se está hablando, dice aquí en el verso 5, que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Aquí se menciona la casa como la casa de Dios. Luego, el verso 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ahora se menciona a Cristo, ahora se menciona al Cristo, al enviado, con el propósito de salvarnos y de redimirnos. El Cristo que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que fue exaltado por la diestra de Dios. Ahora, Cristo y Dios se mencionan aquí con las mismas atribuciones, dueños de la casa. Moisés, un siervo, Moisés, un esclavo, pero el Hijo es dueño, el Hijo es el dueño. Así que, por lo tanto, por lo tanto, se va a exaltar a la persona del Señor Jesucristo. La Escritura nos muestra que aquí el Señor Jesucristo en su humanidad dejó la majestad en los cielos. Moisés dejó el palacio. Moisés tal vez dejó el principado. Dejó de ser un príncipe en Egipto. Pero el Señor dejó la majestad en los cielos. Allí en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 5, nos dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Señor Jesucristo deja las glorias magníficas en el cielo y viene a esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz, sin dejar de ser Dios. Dios le exalta hasta lo sumo una vez que muere, es sepultado, resucita y entra hasta el cielo mismo, hasta el santuario no hecho de manos, nos dice más adelante esta carta. Nos dice el verso 4, toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Mire con la delicadeza que el autor de la carta trata a Moisés. Un lector con mucha dedicación se va a dar cuenta que hubieron situaciones complicadas para Moisés, como romper las tablas de piedra, como golpear 2 veces la roca, de tal manera que le fue impedido entrar a la tierra prometida. Solamente la miró desde el monte Nebo, solamente la miró. Pero lo que me llama la atención a mí, y lo hace el Señor en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde nos va a enseñar acerca de la galería de la fe, de todos los hombres, de todos los creyentes, de su pueblo allí. Muchos cometieron fallos, pero ninguno se menciona en el capítulo 11. Así también el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, inspirando al amanuense, al escritor de la carta, dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Un siervo, es un siervo. Anoche una persona me hizo una pregunta acerca de que si
si la iglesia es el Israel de Dios? Espiritualmente, espiritualmente. Lo dice allí en el Nuevo Testamento. Pero la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. La iglesia tiene su comienzo en Pentecostés. El Señor liberta al pueblo de Israel por mano de Moisés, pero el Señor llama a la iglesia a través de la persona del Señor Jesús. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un sacerdocio. Israel es un pueblo que necesita un sacerdocio. Tiene una tribu de sacerdotes, tiene quienes ministran en el templo. La iglesia comienza en Pentecostés. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y él fuera la cabeza de la iglesia. Y estando en Pentecostés, el cuerpo reunido allí en el aposento alto, el Señor sopló aliento de vida en la iglesia y en la iglesia un ser viviente. Y la iglesia comienza a moverse. Y el Señor le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Israel es libertado. Israel rechazó al Mesías, lo rechazó de tal manera que le crucificaron, lo traspasaron, dice allí Zacarías capítulo 12, verso 10, y el libro de Apocalipsis capítulo 1. Dice que le traspasaron, le crucificaron, fue azotado, herido, molido por nuestros pecados. Ahora, Moisés trajo al pueblo y fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. Yo leí tiempo atrás a Gooding, el hermano David Gooding, donde él lo exponía de la siguiente manera, este mismo pasaje. Cuando un, un, un empleado, un empleado había nacido en una finca, y jugaban el hijo del dueño de la finca con el hijo del empleado, muy amigos. Y el hijo del dueño invitaba al hijo del empleado a pasear por todas las habitaciones de la casa. Pero era el hijo del siervo o el hijo del empleado. Pero cuando ya el hijo del dueño había crecido, tenía toda la autoridad, había formado su hogar allí, ya el hijo del siervo ya no entraba a la casa. Porque era el siervo, era el siervo. Y quien tiene toda la libertad para pasear por toda la casa y entrar en todos los rincones es el hijo. Así es también la persona del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es la casa? Dice el verso 6, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa, la iglesia. Somos el edificio. La carta a los Efesios nos va a exponer claramente allí en el capítulo 2. La iglesia es un templo. El capítulo 2 de la carta a los Efesios, al final, dice el capítulo 2 verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el templo, nosotros somos la casa. Además, Moisés tiene otra figura. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué fue Josué quien hizo entrar al pueblo? Porque Josué y Jesús significan exactamente lo mismo, tienen el mismo significado el nombre. La ley no nos podía dar la libertad. La ley no nos podía llevar a la tierra de descanso.
era la gracia en Jesucristo, la gracia en Jesucristo. Allí el Evangelio de Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de él. Así que la cual casa somos nosotros, somos nosotros. Y la ley, la ley como un siervo, la ley fue un ayo, así dice Gálatas, que la ley era un ayo, era un curador, un cuidador, una niñera que nos cuidaba mientras crecíamos. Cuando ya crecimos, la ley nos mostró la condición nuestra y nos llevó a Cristo. Necesariamente tuvimos que acudir a la persona del Señor Jesucristo, la cual casa somos nosotros, la iglesia. Libres de la ley, vivimos, vivimos en Cristo, Cristo como hijo sobre su casa. El Señor Jesucristo vino desde el cielo como Dios, se hizo hombre, tomó nuestra humanidad y luego Él vuelve al cielo sin dejar de ser hombre. Es el único hombre que ha entrado al cielo, es el único hombre que ha entrado hasta allá. Ahora, cuando vemos aquí que nosotros necesitábamos al apóstol, a Jesucristo, y necesitamos al sumo sacerdote, necesitamos al sumo sacerdote. Allí, más adelante, nos dirá, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, irreprensible, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que que los mismos cielos. El Señor Jesucristo entró como sumo sacerdote, perdón, entró como un cordero con su sangre derramada y entró como sumo sacerdote hasta el cielo mismo. Entró no en el santuario hecho de manos, sino que entró en el verdadero, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, nos dicen las Escrituras. Y fue aceptado su sacrificio allí. Cristo el Señor lo hizo, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire, he entrado a esta carta de los Hebreos y lo he hecho, la verdad que repasando una y otra vez la carta y quiero en el Señor poder llegar hasta fines de febrero entregando una idea general de la carta para nuestra comprensión, sobre todo para nuestros hermanos, teniendo el buen deseo de hacerlo con simpleza, pero con profundidad, para poder entender los propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas, exaltando a la persona del Señor Jesucristo. Hay un himno que siempre cantamos que dice, o dime más de Jesucristo, o dime más de su poder, o dime más, es menester, es necesario saber más y más acerca de la persona del Señor Jesucristo. Que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestros corazones y voy a dejar unos minutos. Si hay...